¿Ok? Ahora, ok, cliquélas todas de una sola vez a donde están las flechitas para que veamos todas las vestiduras. Yo voy a ir leyendo el texto y entonces ustedes van a ver la parte de la vestidura que corresponde. Dice, Moisés lavó a Aarón y puso sobre él la túnica. La túnica es lo que va debajo. La misma túnica blanca que va debajo es lo primero que se pone, ¿no es cierto? Pero arriba de esa túnica le ciñe con el cinto. Vean primero la de la izquierda, la túnica blanca y luego el cinto, ¿ok? Pero ahora encima del cinto le pone el manto. El manto es lo que llega hasta un poquito más abajo de la cintura, el manto. Y luego del manto le puso sobre él el éfod. El éfod es lo que va aquí en el pecho, ¿no es cierto? Y luego lo ciñe con el cinto del éfod y le ajustó el cinto. Luego puso encima el pectoral. El pectoral es donde están las piedras, las 12 piedras de colores. Y encima del pectoral le puso el urim y el tumim. Estos son las dos cosas, las dos piedras verdes que tienen arriba del pectoral. El pectoral era como diríamos como un chalequito, pero no iba sobre los hombros, iba solamente al frente. Una pechera, así como que fuera un babero, ¿no es cierto?, como se le pone a los niños, pero iba atado aquí con unas cadenitas encima de los hombros y aquí al centro, y entonces arriba de eso iban las piedras del Urim y el Tumim. Aquí Moisés está vistiendo al sumo sacerdote. Luego que le puso las piedras del Urim y el Tumim, dice el versículo 9, después puso la mitra sobre su cabeza. La mitra es lo que ven, la mitra blanca, el turbante, ¿no es cierto? Y en la frente le puso la lámina de oro, la diadema santa, la que decía santidad a Jehová, la diadema santa, como Jehová lo había mandado. Ok, ahí ustedes ven toda la vestidura completa del sacerdote. Recuerden que para el día de expiación toda esta vestimenta se le quita y solamente entra con la vestimenta santa, que es la vestidura blanca con la túnica y el cinto, más nada. Hasta descalzo tenía que entrar en el santuario en el día de expiación. Pero regularmente durante el año él tenía esta vestidura tan hermosa, y cada una de las partes de la vestidura tienen un simbolismo en el plan de salvación. Pero es interesante porque también para cada evento del plan de salvación corresponde una de esas piezas de la vestidura. Sigamos leyendo. Después que lo hubo vestido, ¿qué hizo? Versículo 10. Tomó Moisés el aceite, el óleo de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Primero se unge el tabernáculo y todo su mobiliario. Luego dice, roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Comienza por el atrio, primero unge el altar, luego unge la fuente para santificarlo. 7 veces esparce el aceite. Luego dice, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después hizo lo mismo Aarón con los hijos, a Moisés con los hijos de Aarón, los vistió las túnicas, les ciñó los cintos, les ajustó las tiaras, como Jehová había mandado a Moisés, y luego hizo traer el becerro de la expiación, y ofrecieron el becerro de la expiación, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar la sangre, purificó el altar, echó la demás sangre para reconciliar. Y ahí sigue explicando todo el proceso de la dedicación o el ungimiento de los sacerdotes. Al final del capítulo dice el versículo 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días
hasta el día en que se cumplan los 7 días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y a sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Nosotros leemos esto y decimos, bueno, esto tenía que ver con el sacerdocio del antiguo pacto. Pero recuerden que ya leímos en el libro a los Hebreos que los sacerdotes servían de figura y sombra del ministerio de Cristo. Por eso para nosotros es importante leer el Antiguo Testamento y leer la Torá, porque en la Torá nosotros aprendemos acerca de Cristo Jesús. Miren, vayan al libro de Lucas, en el capítulo 24, y van a ver lo que el mismo Señor Jesucristo declaró. Yehoshua dijo en Lucas capítulo 24, hablando a sus discípulos después de su resurrección. Versículo 45 de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Notaron? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos al versículo anterior a ese, al 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, hermanos, estas son las 3 divisiones del Antiguo Testamento. La ley de Moisés se llama la Torá. Luego sigue los profetas, Nevi'im, y finalmente Ketubim, los escritos de los salmos y todos los escritos históricos. Nuevamente, Torá, Ketubim y Nevi'im, las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Y Cristo dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que la Escritura decía en la Torá, en los escritos de los profetas y en los salmos. Todas las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo, porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo, y en la Torá nosotros encontramos mucho del ministerio de Cristo. La gente dice, no, pero eso fue del antiguo pacto, de los sacerdotes, de Aarón y de todo eso, que ya nosotros no tenemos sacerdocio. Tenemos sacerdocio, pero tenemos un sacerdote superior al sacerdocio arónico. Tenemos uno que es según el orden del sacerdocio de Melquisedec, que perdura para siempre, y él ministra en el santuario celestial, en aquel verdadero tabernáculo. Pero ya leímos que para entender la obra de Cristo en el santuario celestial tenemos que ir a la figura y sombra del santuario terrenal, porque en el tabernáculo nosotros aprendemos a cómo era. Ahora, acabamos de leer la dedicación de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, pero dice que tenía que estar 7 días a la puerta del tabernáculo de reunión para su ungimiento y su dedicación y su consagración, para su santificación. Esto era un símbolo del ungimiento de Cristo en el santuario celestial. Pero antes de que él pudiera oficiar en el santuario celestial al ascender al cielo, él tenía que ser purificado. Y tú dices, ¿purificado de qué? Pues hermanos, venía de este mundo de pecado. Aunque él nunca pecó, vivió 33 años en este mundo de pecado y tenía que estar a la puerta del templo en el cielo mientras duraran los días de su purificación, preparándose para ahora ser ungido como sumo sacerdote. Antes de salir al cielo,
En Hechos capítulo 1, antes de su ascensión, Jesús les dijo a los discípulos que se quedasen en Jerusalén. Hechos capítulo 1 y versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso lo dijo después de 40 días de estar con ellos. Eso de los 40 días está en el versículo 3. Después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días después de su resurrección pasó en esta tierra. Para los 50 días quedan 10 días. La ascensión de Cristo al cielo podría haber subido de un santiamén. Pero si nosotros estudiamos, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que son 7 días en ese viaje. ¿Ok? Yo no voy a entrar a dar todos los detalles de esto, pero solamente les digo que Cristo tuvo que estar 7 días a la puerta del templo mientras duraba su consagración como sumo sacerdote. Y al final de esos 7 días, en el 8º día era introducido en el santuario, pero en el primer día se consagraba el tabernáculo y todos los utensilios en él. Todo esto fue lo que sucedió en el cielo desde la ascensión de Cristo hasta que fue introducido en el santuario en el día de Pentecostés. En ese día fue cuando Él fue entronizado a la diestra del Padre, en el día de Pentecostés. Ahí mismo en Hechos, donde tenemos abierto, leamos ahora el capítulo 2 y el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dígame, hermano, ¿qué es lo más cercano que se parece a un lugar que tiembla y es sacudido por un fuerte y recio viento, y que de pronto baja fuego del cielo? ¿A qué les hace recordar eso? El monte Sinaí, que temblaba por la fuerza y que bajó el Dios sobre el monte Sinaí y se vio el monte que humeaba como con llamas de fuego. Esto era para hacer recordar la escena del monte Sinaí, porque el Pentecostés, recuerdan que vimos esta mañana, era la celebración de la promulgación de la ley sobre el monte Sinaí. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice en el versículo 14: descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo, lavaron sus vestidos y les dijo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como un humo de un horno, y todo el monte se sacudía y se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahora fíjense, el monte se sacudía. Era como un horno el fuego encima del monte. Notaron ustedes que había 3 días de preparación, ¿verdad? Para poder irse a encontrarse con el Señor. Desde que Cristo ascendió al cielo, habían pasado 40 días, fíjense, 40 días,
desde su resurrección. Se les apareció por 40 días. Quedan 10 días para el Pentecostés, son 50. Pero hay 3 días de preparación para los 7 días de la